Este año 2015 va a ser de tanta molestia nuestra intercesión y nuestra oración que el diablo no va a soportarnos. Él va a tener que soltar lo que nos pertenece, porque se levanta una iglesia militante, una iglesia que no es pasiva, una iglesia que le cree a Dios, una iglesia sobrenatural y una iglesia que confía en aquel que todo lo puede. Algo nuevo está pasando. Tenerife está cambiando. Sobre la roca está su iglesia, anunciando la presencia del Espíritu Santo. En casa de Dios anunciamos, profetizamos y proclamamos. Estamos llenos del amor de Dios y te invitamos del norte y del sur hay cielos abiertos en casa de Dios. Vengan conmigo a Éxodo capítulo 12 versículo 31. Gloria al Señor. Diga conmigo, este es el año de la liberación. Dice Éxodo capítulo 12 versículo 31: e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Vamos a leerlo nuevamente, el versículo 31. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Si se dan cuenta, lo que se está celebrando en este tiempo, en el 2015, estamos celebrando que es un año de liberación. ¿Por qué? Porque en el contexto de este capítulo 12 vemos cómo el Señor prepara al pueblo para que salga del Egipto. Prepara lo que llamamos nosotros el éxodo. Amén. Prepara el tiempo de liberación en el que el pueblo estuvo más de 430 años esclavizado en el Egipto, donde estaban sojuzgados por un faraón que continuamente ponía cargas pesadas, le traía aflicciones continuas, abusaba aún de su salario y estaban viviendo bajo una continua opresión día y noche, hasta llegar al punto en el que el clamor del pueblo provocó que la mano de Dios comenzara a operar, y Dios incitó a un hombre llamado Moisés a que se convierta en el libertador del pueblo de Dios. Y vemos aquí cómo el clamor del pueblo se levantó ante la injusticia de Egipto y del sistema político que tenía Faraón. Y ese clamor llegó ante el trono de Dios y Dios respondió el clamor del pueblo. Y dice la palabra que el Señor comenzó a operar a través de las 10 plagas en el pueblo de Egipto, y Faraón cada día más endurecía su corazón. Pero en la última plaga el Señor provocó la muerte de los primogénitos, y en esa muerte de los primogénitos Dios dio una orden a Moisés y a Aarón diciendo: prepárame al pueblo. Y dice la palabra en el versículo 12, en el versículo 6, que el Señor le dio una orden y le dijo: Moisés, toma un cordero al 10º día y que tarde 4 días, un macho cabrío, un cordero sin defecto, y al 14º día lo van a inmolar toda la familia y la van a consagrar delante de mí. Pero una cosa te digo, espera la orden. Y dice la palabra que al siguiente día, que era el día 15º, dice que este cordero inmolado, su sangre fueron derramadas sobre los dinteles de cada casa, y dice la palabra que el destructor no pudo pasar por ellos ni matar sus hijos, porque la idea era que todos los primogénitos de todos los que vivían en Egipto iban a morir.
Y vemos aquí cómo el Señor da la orden, y en este día 15avo se inicia un nuevo comienzo para el pueblo de Dios. Vemos que durante 430 años ellos estuvieron cautivos en Egipto. No podían salir, no podían comprar, eran totalmente esclavos de un sistema político que lo tenía sojuzgado. Y en el sistema espiritual vemos cómo también el diablo durante años se ha convertido en un faraón de muchas personas que están esclavizadas y que están siendo sojuzgadas por situaciones y por dificultades las cuales le tienen atada y oprimida y no pueden vivir en la libertad de Dios. Por eso el año 2015 es un año clave para la iglesia de Cristo. Es un año de liberación, es un año de salida. Tal vez por mucho tiempo atrás estuviste sojuzgado en tu economía, en la que el diablo por años estuvo martirizando tu vida y trayéndote un espíritu de miseria, un espíritu de pobreza, un espíritu de depresión, de estrés, de dificultades continuas, y como que las cosas como que no salían. Pero en el año 2015 estamos proclamándolo un año de jubileo, un año de salida, un año en el que Dios trae liberación para todas aquellas cosas que durante años estuviste clamando y que hoy estamos proclamando que sea un tiempo nuevo. ¿Cuánto creen a esa palabra? Estamos creyendo que proféticamente Dios nos da un cuadro nuevo, un cuadro en el que en la numerología bíblica el número 15 es un año de recuperación. Es el año en el que los judíos celebran la fiesta de los tabernáculos. Es el año en el que ellos cada cierto tiempo, cada 50 años, en el año 15, que es el año de Adar, conforme el calendario judío, dice que ellos podían recuperar todas sus propiedades. Podían recuperar todo lo que tal vez un acreedor cuando compraba a un esclavo, cada con todo lo que le pertenecía. Por eso vemos que aquí Él toca un jubileo en el pueblo de Israel. Vemos que aquí el Señor comienza a hacer algo nuevo con el pueblo y lo comienza a transicionar, comienza a hacer cambios radicales en su vida. En este año 2015 estamos creyendo que será un año de cosas radicales en nuestras vidas. Será un año de cambios radicales. Será un año en el que tú te vas a despedir en este año de las cosas que te estaban oprimiendo, y que en el año 2015 vas a entrar con una nueva mentalidad. Vas a entrar de Egipto a las promesas. Vas a salir de una situación a otra. No es porque yo lo esté diciendo, es porque la palabra se cumple, y toda la palabra que dice el Señor, que cuando creemos a su palabra y a los profetas seremos prosperados. Amén. Así que crea esta palabra, que el año 2015 será un año de liberación, será un año de salida. Y vemos aquí en el versículo 31 cómo el Señor le da la primera orden a Moisés y le dice: salid. ¿Cuántos quieren salir de las deudas en este año? Yo quiero, amén. ¿Cuántos quieren salir de la crisis? ¿Cuántos quieren salir de situaciones difíciles? Lo primero que el Señor le dice a Moisés es: salgan. Es un imperativo. Salid de en medio de este pueblo de Egipto. Moisés tenía un reto por delante, y era vivir por la fe. Cada día que pasaba, la situación se ponía chunga para Moisés y el pueblo. Cada día que pasaba, Dios desafiaba a Faraón, y Faraón endurecía aún más su corazón, por cuanto él pensaba que a los dioses que él servía, que eran los dioses paganos, esos dioses podían ser más fuertes que el Dios verdadero. Pero ahí hubo una guerra espiritual entre dos mundos, el mundo del bien y el mundo del mal. Y ahí vemos cómo Dios comienza a enviar las plagas. El corazón de Faraón se endurecía, pero también el corazón de Moisés se fortalecía en fe, porque él decía: Señor, ¿cuándo vamos a salir de esa situación? ¿Cuándo el faraón va a soltar al pueblo? Y tú podrás decir en este año: Señor, ¿cuándo yo voy a salir de esta vida miserable, o de esta vida de escasez, o de esta vida de una situación emocional en la que por muchos años estuve encerrado? Hermano, es una gran opresión, ¿sí o no? Es una gran opresión para muchas familias.
para muchos padres, para muchas madres que están tal vez viviendo el día a día esperando que pase el mes para vivir otro mes. Y vivimos en una vida como de escasez. Pero el Señor no quiere eso para su pueblo. El Señor quiere un pueblo libre, un pueblo prosperado, un pueblo en victoria. Nosotros no somos mártires. Ya el mártir ya vino a esta tierra, que fue Jesús. Él pagó por nuestras iniquidades. Él pagó por nuestros dolores. No es este Dios que yo continuamente viva de lucha en lucha. Las luchas nos sirven para ser aprobados en nuestra fe. Pero no es normal que como pueblo de Dios vivamos en una situación constante de prueba, de lucha. Entonces, ¿dónde está nuestra fe? Yo no creo que estamos sirviendo a un Dios que le gusta vernos sufrir. Yo no creo que estamos sirviendo a un Dios mezquino o a un Dios que es de poquito a poquito. Yo creo que tenemos a un Dios grande. Yo creo que tenemos a un Dios que piensa en grande, que quiere darnos en grande, que quiere dar lo mejor a sus hijos. Los egipcios no se pueden salir con la suya en tu vida. Y los egipcios representan la opresión. Los egipcios representan a aquellos enemigos de tu fe que no te dejan avanzar. Pero la palabra imperativa para este año 2015 está, y es que el Señor quiere que tú salgas, que salga de esa situación, que salga de esa puerta donde estás encerrado y seas libre en el nombre de Jesús. Ya no más opresión. Dios es un Dios sobrenatural. Y nuestra fe no puede estar limitada a vivir día a día. Nuestra fe tiene que ir más allá del día a día. Nuestra fe tiene que alcanzar al próximo año y al futuro glorioso que Dios tiene para ti y para mí. ¿Cuánto creen esta palabra? No es tiempo para que el pueblo viva bajo la opresión de la tristeza y de la aflicción de que un día estoy bien y mañana no. Dios en este año 2015 nos va a sorprender con cosas grandes, porque es el año de la salida. Es el año en el que el Señor te está diciendo: sal de esa situación, sal de esa situación, sal de esa relación que no te conviene, sal de esas amistades que no te edifican, sal de esa emoción que te trae depresión a tu vida, de esa frustración. Sal de ahí, porque el Señor es un Dios de libertad. Y lo primero que le dice a Moisés es: Moisés, no pierda tiempo, la orden está preparada. He dicho que hoy, día 15 en la madrugada, el pueblo de Dios va a salir a las promesas. El pueblo de Dios se va a levantar. Ya no más opresión, ya no más yugo, ya no más maltrato, ya no más opresión en su vida. Es tiempo en el que tienen que salir. Y Dios me entregó esta palabra: la iglesia tiene que salir. Y la palabra salir en el contexto espiritual significa mucho para nosotros. Cuando tú sales de un lugar a otro, cuando tú te preparas para salir y transicionarte en otro estado de vida, es una posición, es una actitud. No es que de buenas a primeras llega el 1 de enero y ya todos estamos en la luna. No, seguimos viviendo una realidad aquí, pero con una mentalidad diferente. Con una mentalidad diferente. Muchos de los del pueblo de Israel, cuando salieron, que fueron rumbo a las promesas, ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Y muchas veces nosotros, cuando venimos a Cristo, dice la palabra que cuando nosotros somos libres, Él nos trae libertad a través de la verdad. Y nosotros como pueblo de Dios, Dios nos invita cada domingo, cada miércoles a vivir en esa libertad. Pero esa libertad nos impide ver la promesa porque estamos metidos en el Egipto. A veces Dios te saca de una situación y esa situación ya no está en tu vida, pero tú, cuando comienzas a recordar el pasado, comienzas a recoger todo lo que Dios quitó y vuelves atrás. Dígale al que está a su lado: no deje que Egipto se mantenga en su vida, porque ya Dios te sacó de ahí. Dios te sacó de la esclavitud. Dice el Señor en su palabra que el que practica pecado o opresión en su vida es esclavo de ella. Tú y yo somos libres por la sangre de Cristo.
No es para estar más en opresión. Tú le das el derecho al diablo cuando tú decides no creerle a Dios. Cuando tú decides que Él tiene poder y autoridad sobre tu vida. No puede dar cabida a un sentimiento de opresión, de maltrato, de tristeza, de depresión, a menos que tú se lo permitas. El diablo no tiene autoridad sobre los hijos de Dios. La autoridad que tiene el diablo es aquella que nosotros le damos. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios tenemos la potestad y la autoridad de echarlo fuera de nuestras vidas. Dios te está dando la orden, mujer de Dios, en esta mañana. Sal de esa situación. En el 2015 Dios te quiere ver libre para hacer cosas grandes en ti. Yo no sé a quién yo le estoy hablando en esta mañana, pero Dios pone en mi corazón que muchos de nosotros vamos a tener que tomar desafíos por fe en el nombre del Señor y proponernos en el año 2015 tener una vida diferente, tener una mentalidad diferente, ya no dejarnos más sojuzgar por el diablo. El diablo no tiene ninguna autoridad ni sobre nuestra economía, ni sobre nuestras emociones, ni sobre nuestra familia, ni sobre todo lo que nos pertenece. Porque el Señor nos ha hecho libre. Aleluya. Cuando Dios le dice sal, le está hablando de una transición de la esclavitud a la promesa. Por eso la primera punto que tenemos para hoy es la salida. Es la transición de una mentalidad de esclavo a una mentalidad de herederos. Yo sé que por años hemos aprendido en la Biblia acerca de lo que es nuestra herencia. Pero mi pregunta es, ¿cuántos estamos viviendo esa palabra? Recuerden que no estamos viviendo por vista, estamos viviendo por la fe. En aquello que hemos creído. Si yo he creído, por más que el diablo, la circunstancia me presente otra situación, yo tengo que seguir creyendo hasta que ese estado cambie en mi vida. Yo no puedo seguir siendo la misma persona. Yo no puedo seguir siendo la misma persona que se queja día a día o que está murmurando de Dios todos los días. No, yo tengo que tener una mentalidad de heredera. No importa si estoy en el desierto, el Señor me liberó de Egipto, el Señor me liberó del pecado, el Señor me liberó de una vida miserable y me ha traído a la libertad, a la verdadera felicidad, al verdadero gozo, a la verdadera bendición, a la verdadera prosperidad, que no consiste en riqueza, consiste en tener un corazón libre para servir al Señor. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Dígale al que está a su lado, cambie su mentalidad. Deje ese Egipto atrás. Deje esa relación atrás. Deje esa situación atrás. No vamos a recibir lo nuevo a menos que dejemos lo viejo. Porque el Señor no pone remiendo de vestido nuevo en ropa vieja. Tenemos que cambiar. Tenemos que vencer cada circunstancia. Amado, no es normal para los hijos de Dios que vivamos en continua lucha, continuo desierto, continua guerra espiritual. Yo me niego a creer esto. Porque nuestra fe vale en el mundo espiritual. Nuestra vida le pertenece al Dios Todopoderoso, al Shaddai. Nuestra vida está creada para ser una vida llena de propósito. Para los que están ahí fuera, no. Pero los que hemos conocido a Cristo, los que conocemos la palabra, sabemos que la palabra nos ayuda a vivir una vida de propósito. Y si yo vivo una vida de propósito, yo no puedo vivir una vida sin sentido, como que la vida se me va. Yo tengo que ponerle ganas a la vida. Yo tengo que ponerle ganas a todo lo que yo hago, porque sé que soy creado o creada con un propósito especial. Yo no puedo vivir sumergida continuamente en una situación que yo digo, Señor, ¿cuándo voy a salir? Entro, salgo, entro, salgo. No, es el tiempo de la decisión. O sales o te quedas. Pero mi decisión es salir y hacer lo que el Señor me ha mandado a hacer. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Aleluya. Gloria a ti, Señor. Tiempo de transición.
tiempo de cambiar nuestra mentalidad de esclavo a mentalidad de herederos. Amén. ¿Cuántos son herederos en esta mañana? ¿A cuántos les pertenece al reino de los cielos? Amén. Haga conmigo así. Yo lo tomo en el nombre de Jesús, porque nos pertenece. Y Romanos 14:7 dice que el reino de los cielos no consiste en comida o bebida. El reino de los cielos consiste en paz, gozo y justicia en el Espíritu Santo de Dios. Si vivimos con eso, lo tenemos todo. Amén. Gloria al Señor. Recuerda que no es tu estado físico, es tu mentalidad la que tiene que cambiar. Cuando el pueblo salió, muchos se quedaron en medio porque no cambiaron su mentalidad, comenzaron a pensar de nuevo en el Egipto. Quiero decirte, mujer, hombre de Dios, que cuando Dios cambia tu vida, no puede ser igual. Tiene que cambiar, tiene que ser transformada, tiene que ser renovada, porque si no hay una transformación, entonces no hay un cambio. Entonces, ¿dónde está la palabra activa en tu vida? Es importante que cuando Dios nos entrega una palabra, nos apropiemos de ella y la vivamos continuamente, la proclamemos continuamente. ¿Para qué? Para que cuando venga el tiempo difícil, no desmayemos y nos mantengamos el hacedor de maravillas de nuestras vidas. Amén. El diablo no te porque pueda. El hacedor de maravillas de nuestras vidas. Amén. El diablo no te. Él es un mentiroso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo tengo en aquel que es mi herencia, Cristo Jesús. Así que no permita que el faraón te oprima por ninguna situación. Que hoy Dios te hace libre en nombre del Señor. El segundo orden o el segundo mandato que el Señor le da al pueblo de Israel está en el versículo 31 parte B, cuando le dice: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel e id. También hay otro imperativo que dice id, y cuando hablamos de id simboliza en el mundo espiritual moverse de su comodidad. Diga conmigo, wow. Para muchos le era más fácil quedarse en Egipto siendo esclavo y teniendo seguro su pan diario y donde dormir. Es mucho mejor a ellos que no dieron la, porque muchos de ellos en el Egipto y muchos egipcios con el pueblo de Israel también emigraron al desierto. Pero aquí estamos viviendo en el año 2015 en un año de fe en lo sobrenatural de Dios. Les digo por qué. Porque en esta situación, cuando el Señor le habla al pueblo de Dios y le diga salgan de esa situación, también le dice id. ¿Por qué id? Porque ahí Él le está hablando de un imperativo y de un mandato en el que ellos tenían que moverse por fe y no por vista. En el que ellos tenían que estratégicamente hacer que las cosas acontezcan. Porque hay un momento en nuestras vidas que cuando nosotros no nos movemos, cuando nosotros no somos estrategas, cuando nosotros no tenemos visión, nos quedamos paralizados en un lugar y nada pasa. Una cosa es que el Señor te diga sal de ese lugar y otra cosa es que te diga id. Porque a veces Dios te dice sal y tú sigues ahí. Sigues estancado. Ay, Señor, pero que no siento. Ay, Señor, pero que no puedo. Ay, Dios, pero que tengo temor. ¿A cuánto le ha pasado esto? Situaciones en la vida en las que Dios confronta a Moisés y a Aarón diciendo salgan porque es el tiempo de la liberación. El clamor del pueblo ha llegado a mi oído y yo voy a provocar un milagro sobrenatural. El escuadrón de Faraón, el ejército de Faraón y los egipcios en fuerza, en poderío y en recursos eran mucho más que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no tenía nada, no tenía con qué pelear. Ellos estaban desarmados, ellos no tenían ningún recurso. Todo lo contrario, lo que ellos tenían era lo que podían llevarse de los egipcios. Pero ellos junto a Moisés creyeron a la palabra de Dios. Moisés fue desafiado a moverse en fe. Dios supo a quién elegir para liberar al pueblo. Y en este tiempo Dios está también estratégicamente eligiendo hombres y mujeres que lleven a cabo los milagros sobrenaturales. Esto no es para cualquier hombre o para cualquier mujer. Es para hombres y mujeres que se atrevan a creer en fe. Porque no era nada fácil para Moisés el desafío de pensar que iban al desierto donde nada hay, lugar seco. Lugar
donde no hay nada de productividad y fertilidad. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Para los gentiles, para los que no creen, es algo inaudito, es algo, vamos, que no se puede imaginar. ¿Cómo es posible que Dios te saca de un lugar de confort, entre comillas, aunque esté esclavizado, a llevarte a un lugar donde están las promesas, pero una promesa que aún no son visibles? Diga conmigo, wow. Es solamente cuestión de fe. Antes de que Faraón fuera detrás de ellos, Moisés tomó la propiedad y la herencia de las promesas. Muchos de los egipcios fueron con ellos porque también creyeron en el Dios Todopoderoso. Dios probó la fe de Moisés. Dios está probando a muchos de nosotros con nuestra fe. Son tiempos que en el año 2014 pudimos estar en tiempos de escasez y en tiempos de opresión. Pero recuerda la palabra direccional para el año 2015. Es un año de jubileo, es un año de liberación, es un año de salida, es un año kairos y un año de transición donde Dios te está diciendo sal. ¿Cuántos van a salir? Pero también Dios te está dando otra orden. Id, muévete. Sé estratégico, toma la visión, toma la palabra y actúa. Es un año de acción, hermanos. No solamente de creer por creer. Y Señor, qué linda la palabra del domingo. Es un año donde tú el domingo recibes la palabra y el lunes ya estás actuando en fe. No importa si estás en el desierto, no importa si estás en escasez, no importa lo que pueda pasar. Muévete por fe y no por vista. Muévete por la palabra y no por la circunstancia. Muévete por lo que Dios ya te ha dicho y créelo, porque con Él todo es posible. ¿Quién iba a imaginar que el desierto iba a ser un hotel de 5 estrellas y que iban a comer caviar y iban a vivir de lo lindo? Nadie pudo haberse imaginado. Pero se levantó un hombre con un gran número de gente que pudieron creer al Dios de los ejércitos. Y en el año 2015, amado, amada, Dios te va a desafiar a hacer cosas diferentes. No te asombre cuando escuche la voz de Dios diciéndote haz esto o haz aquello. Vamos a tener que vivir en el año de la obediencia, en el año de la fe, en el año donde Dios te va a pedir cosas en las que tú vas a tener que soltar y vas a tener que salir y vas a tener que ir en pos de lo que Dios ya te ha mandado a hacer. Será un año imperativo en el que ya tú no vas a vivir porque yo sienta o no sienta. Dios no le estaba diciendo Moisés sal e id. No, para los que están anotando, estamos en Éxodo capítulo 12 versículo 1. Ahí Moisés no dice no siento, porque hoy en día hay mucho yo siento y dejo de sentir. La palabra o se vive o no se vive, no se siente, se cree. Y aquí Él no dijo, Dios, es que no siento que es el tiempo de salir, es que son mucha la gente, no tengo recursos, los egipcios son más poderosos. No, Él obedeció al mandato y dijo, voy a salir. Dios te está desafiando en este año para que hagas conforme Él te mande. Y una palabra que Él te entrega hoy, iglesia, y es no tema, tan solo marcha, porque yo estoy contigo. Dale un aplauso al Señor. No te dejes vencer. Veamos lo que dice aquí en Éxodo 14. Cuando Dios le dice id, le está diciendo muévanse del lugar de comodidad y vayan al lugar de la promesa. Cambien su mentalidad de esclavo y tomen una mentalidad de herederos. En el capítulo 14 de Éxodo, después que el Señor le da la salida, ellos acceden al lugar del propósito, a las promesas. Tienen que pasar por el desierto. Y la primera oposición que se le aparece es que hay una división entre lo que es el lado donde ellos estaban saliendo hacia el lado donde ellos tenían que ir. Y dice la palabra que ante esa oposición muchos comenzaron a quejarse diciendo, ahora qué vamos a hacer, mejor nos hubiese sido quedarnos en Egipto.
Y lo primero que Moisés le habla al pueblo es: no temáis. En el versículo 13 del capítulo 14 de Éxodo dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Amén. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Amén. El año 2015 será un año de andar en el propósito de Dios. Es el año de no temer y marchar e ir hacia lo que Dios nos ha entregado. Ahora, particularmente, yo no sé lo que Dios te ha hablado a ti personalmente, pero sí quiero decirte que si tú crees a la palabra, va a venir el cumplimiento de esa promesa a tu vida. Cuando Dios prometió a Moisés y le dijo: Moisés, saca a mi pueblo, él creyó a Dios y él actuó. Y en este año 2015 será un año de desafío en el que tú vas a tener que tener una vida de renuncia y decir: Señor, aunque me duela, aunque me cueste, yo voy a obedecer. Yo no quiero seguir siendo esclava del pecado. Yo no quiero seguir siendo esclavo de esta situación que cada día está martirizando mi vida. Yo quiero ser libre, porque a libertad tú me has llamado. Yo quiero tomar la actitud de heredero, y aunque me cueste ir al desierto, yo voy a obedecerte, porque sé que después de esto viene la promesa, viene el cumplimiento de mi propósito en mi vida. No es fácil, amados, salir de un lugar, entre comillas, donde está todo fácil, a un lugar incierto y desconocido, a donde Dios te está guiando, a donde Dios te está llevando. A muchos de nosotros Dios nos estará hablando durante estos días, y vamos a tener que pisar territorio, terreno, y hacer cosas desconocidas, jamás vistas. Pero Dios te promete una cosa: no temas. No temas al atreverte a hacer cosas desconocidas. ¿Por qué? Porque cuando vienen de parte de Dios, Él te respalda, Él está contigo, Él te lleva de la mano y Él te lleva al otro lado. No importa la oposición, no importa el mal rojo. Dios le dijo a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? En este año 2015 Dios va a usar lo que Dios te ha dado, los recursos, los dones, y de ellos va a hacer cosas sobrenaturales en tu familia, en tu casa, en tu vida. El año 2015 será un año diferente, un año de cambio. ¿Saben por qué? Porque es el año donde Dios nos desafía a vivir en lo sobrenatural. El pueblo, cuando salió de Egipto, entró al desierto, vivía continuamente de lo sobrenatural. Y este es el año para vivir en lo sobrenatural de Dios. El año pasado era proclamar, pero este año es para accionar, tomar la palabra, activarla en tu corazón y decir: Señor, es mío. Amén. Ningún egipcio me va a oprimir, ningún yugo me va a sojuzgar, porque soy libre, porque tengo la victoria, porque tengo mi herencia, porque tengo mi bendición, porque tengo mi milagro, en el nombre de Jesús. Y deja el Egipto atrás. No deje que Egipto te arrastre. No deje que Egipto venga contigo, porque cuando tenemos una mentalidad egipcia de esclavo, vamos a tener una mentalidad limitada y no vamos a extendernos hacia donde Dios nos lleva. El Señor te ordena que salga de esa situación. Si Dios te está desafiando a hacer algo que para ti es doloroso, hazlo, porque verás la bendición. Si Dios te está desafiando en este año hacer cosas desconocidas, hazla, porque para los atrevidos y valientes es el reino, y solamente ellos los arrebatan. Así que se acabó la pasividad, se acabó la comodidad, se acabó el no puedo, el no tengo. Ha comenzado una nueva historia en tu vida, ha comenzado una historia nueva, una historia en la que te traslada el Señor a un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo. Y no quiero emocionarte, no quiero emocionar tu mente para que salga hoy y mañana se te olvide estas palabras. Quiero que esta palabra se active en tu vida,
porque no estamos aquí para vivir por emoción. Estamos aquí para vivir la palabra. La palabra es viva, es eficaz y ella hace la obra donde es enviada. Hay poder en la palabra de Dios. Y la palabra direccional es que este año 2015 es el año donde vamos a recuperar lo que el diablo nos quitó. Todo lo que se robó la oruga, el saltón, el revoltón, todo lo que los egipcios se robaron, todo lo que te pertenecía, dice el Señor que te lo va a dar 100 veces más. Amén. Dale un aplauso al Señor. Cuando Dios le da la orden sobrenatural a Moisés, le dice: sal. Lo primero que dice el faraón, los enemigos, dicen: váyanse, váyanse. ¿Qué quieren que les dé? Les dieron oro, les dieron plata, les dieron todos los recursos. Este año 2015 va a ser de tanta molestia nuestra intercesión y nuestra oración que el diablo no va a soportarnos. Él va a tener que soltar lo que nos pertenece, porque se levanta una iglesia militante, una iglesia que no es pasiva, una iglesia que le cree a Dios, una iglesia sobrenatural y una iglesia que confía en aquel que todo lo puede. Aleluya. Deja el temor atrás. Para recibir las promesas no ha de haber temor en tu vida. Ha de haber un corazón atrevido y confiado en el Señor. Después que tú depositas tu fe en el Señor, ha de mantenerse tu confianza en Él continuamente, pase lo que pase en tu vida. Recordarle lo que le dije al principio: Dios es Padre y nos quiere dar lo mejor. Él nos quiere dar todo en grande, porque Él quiere bendecir a sus hijos. Y cuando Dios te transiciona de un lugar a otro, es porque dice: hijo, te saqué, te dolió, hiciste una renuncia, pero aquí tú vas a ver mi gloria, aquí tú vas a ver lo sobrenatural, aquí tú vas a ver los cielos abiertos, aquí yo te coloco en el lugar de tu propósito. No tengas temor a dejar lo que Dios te pida que dejes. ¿Cuántos deciden no estar bajo el yugo de Faraón en esta mañana? ¿Cuántos deciden vivir en libertad en esta mañana? ¿Cuántos deciden decir: sí, Señor, yo me voy a atrever a hacer aquello que tú me has mandado a hacer? No permita que la intimidación te paralice. El pueblo se paralizó, el pueblo se comenzó a quejar, pero Dios le dio la orden a Moisés: Moisés, no te lo pienses más. Moisés, no te detenga. Moisés, no te paralice por lo que tú estás viendo. Si yo fui capaz de mover el corazón del demonio del faraón, ¿cómo no seré capaz de hacer mayores cosas y abrir el mar en dos para que el pueblo pase? Yo te quiero decir una cosa. Si Dios se atrevió a hacer grandes milagros en tu vida desde lo más mínimo, ¿cuánto más no abrirá lo imposible a tu favor? Porque Él no es un Dios de milagros poquito y grande. Él es el Dios de lo inmensurable. Amén. Él es el Dios de lo poderoso, de lo grandioso. Y si te salvó de una enfermedad, si te salvó de un accidente, si salvó a tu familia con aquella oración, ¿cuánto más no va a hacer cosas grandes? Tan solo tienes que confiar, tan solo tienes que creer, tan solo tienes que tomar el desafío y decir: Señor, yo quiero cambiar mi mentalidad, ya no seré esclavo de esta situación, voy a ser libre y voy a caminar en fe, voy a caminar en lo sobrenatural, voy a comenzar a creer que tú eres mi Dios y tú me sustentas. Es el año de la obediencia, amados. Y aquí vamos al punto número 3. El primero fue la salida, año de transición. El segundo es ir. Dios te saca de la comodidad y abre puertas nuevas para ti. Y el tercero es que el año 2015 es un año donde Dios establece un corazón que viva en obediencia. Diga conmigo: wow. De nada sirve yo decir gloria a Dios y hablar en lengua y luego no aplicar la palabra de Dios a mi vida. No funciona la palabra sin la obediencia. No funciona, porque la obediencia va unida a la palabra.
para que se active en tu vida, tú tienes que creerla, pero también aplicarla. Por eso Dios estableció un pacto en el pueblo. Cuando salió, Él le dijo, lo primero que le dijo a Moisés: ustedes van a salir, pero una cosa sí les pido, no se olviden de mí y ofrezcan holocausto, libaciones y ofrenda al Dios de Israel. Lo primero que hicieron cuando comenzaron a formar el tabernáculo de reunión fue dar lo mejor de sí en obediencia, y todo lo que tenían se tuvieron que despojar para cumplir el mandato de Dios. Amados, las promesas son para aquellos que obedecen, son para aquellos que caminan en obediencia delante de Dios. Y obedecer muchas veces no es fácil. Obedecer va a suponer una negación de nosotros mismos. El obedecer va a suponer muchas veces tomar y enfrentar situaciones dolorosas, lo cual nos va a suponer un riesgo. Pero cuando Dios desata una palabra, cuando tú crees y confirmas la palabra, Dios es fiel en cumplir todo lo que promete. Así que ajustate bien la cintura, los pantalones, porque este año 2015 es un año para hombres y mujeres que vivan bajo el pacto de la obediencia, bajo el pacto de Dios en su vida. ¿Va a costar? Diga conmigo, sí. ¿Va a doler? Sí, pero vale la pena. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Dios. Para obedecer vamos a tener que hacer rompimientos radicales en nuestras vidas. Saber con quiénes caminamos, con quién compartimos nuestra fe, nuestras vidas. Saber qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Cuando entendemos que la palabra es un camino de obediencia, ya no vivimos por nosotros mismos, nuestra voluntad deja de existir. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con libre albedrío. Pero cuando nosotros aceptamos a Jesús, ya nuestro albedrío, nuestra voluntad no es nuestra, le pertenece a Él. Ya no nos movemos porque sí, yo me quiero mover o sienta. Ya yo me muevo conforme a lo que Dios me dice. Ya yo me muevo alineado a esas palabras proféticas y a eso que Dios me habló. Por eso es importante que estemos recordando cada día que Dios me habló la semana pasada, que Dios me habló en ese momento de intimidad, en devocional con Él. Qué palabra direccional Dios dio a mi vida para yo comenzar a caminar en ella. Es verdad que la palabra logos está aquí, pero cuando la palabra es revelada al corazón, es una palabra directamente de Dios que permite que andemos en su perfecta voluntad y nos direcciona, nos corrige, nos ayuda a seguir el camino de la promesa.